¿Listo, Lía? Sí, cómo no. Bueno, gente, como les decía, hoy vamos a dar comienzo al ciclo de conferencias sobre literatura latina, que justamente se han organizado en torno de las representaciones de la figura femenina en la literatura latina, sobre todo. Así que hoy vamos a empezar con la doctora Lía Galán. El próximo jueves va a estar la magistra Viviana Díez con el tema La subalternidad en la comedia de Plauto. Y el día 30, ¿no? El 20, de octubre, también jueves a esta hora, va a estar la doctora Alicia Schnips de la UBA, que va a trabajar también poesía erótica, cuestiones del cuerpo, el cuerpo en la literatura latina, que es un trabajo que viene haciendo hace tiempo. Quizás el hilo conductor de las conferencias, de estos diálogos, está justamente situado en el tratamiento y la construcción de la figura femenina en la literatura. Pero para quienes no sepan quién es nuestra querida Lía Margarita Galán, tuve la suerte de que ella dirigiera mi tesis doctoral hace bastante tiempo. La doctora Lía Galán es profesora de Lengua y Literatura Latinas como titular ordinaria del área de latín 1, 2, 3, 4 y 5, ya ahora retirada, ¿no? Hace un tiempito, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Cargo que fue concursado en 1989, renovado en el 2007. Sí, ¿bien? Por ahí. Por ahí. Realizó estudios por una beca externa del CONICET, en la década del 80, en la Universidad Complutense de Madrid, a la vez que por una beca de la Deutsche Akademische Auslandsdienst, DAD. Digamos, en el 92, profundizó sus investigaciones en la Albert-Ludwig-Universität de Friburgo y en el Philologische Seminar Universität de Tübingen, Alemania. Directora del Centro de Estudios Latinos de esa facultad que hemos mencionado desde el año 1993. ¿Seguís siendo, a pesar de...? No. Cedí mi lugar a Pablo. Cediste tu lugar a Pablo Astorino. Y es fundadora y directora de la revista Auster, que es la revista del Centro de Estudios Latinos, que es una publicación científica anual. Ha sido miembro de la Comisión Asesora de Literatura, Filología y Lingüística para becas doctorales y postdoctorales del CONICET en los años 2008 y 2009, miembro de la Comisión Asesora ad hoc para la revisión de proyectos de investigación para subsidios diversos del FONCIT. Entre sus libros publicados podemos mencionar Fedra, de Séneca, un texto bilingüe latín-español con estudio preliminar y notas, del año 2007, en colaboración con Pablo Martínez Astorino, Latín, sintaxis de los casos, en Auster, cátedra del 2010. Ha traducido también el Edipo de Séneca y ha hecho un estudio preliminar, texto bilingüe latín-español, obviamente con su traducción, con la colaboración de Martín Bisotti, en el 2012, Losada. Estuvo a cargo de la traducción, estudio preliminar y notas, que mucha de la gente aquí, alumna de nuestros cursos, ha leído, la poesía completa de Catulo, publicada en la colección Coligüe, clásica, en 2008. Ha dirigido tesis doctorales y postdoctorales. Entre los últimos proyectos de investigación que dirige y ha dirigido, se pueden destacar Concepción de la naturaleza, sus características y funciones en la literatura latina, en la República del Principado, proyecciones medievales, y otra, La naturaleza en la literatura latina, el campo semántico de natura y sus funciones textuales, caracterización y dinámica de res. Ha participado en numerosos congresos internacionales de su especialidad y ha dictado seminarios de posgrado en el país y en el exterior. Y sobre todo, es una excelente persona y una magnífica amiga. Así que te agradecemos, Lía, que estés con nosotros y nos acompañes. La agradecida soy yo. Y por supuesto, para mí esto no es un trabajo, esto es un placer estar acá con mis queridos amigos y colegas, con los cuales hemos compartido congresos, viajes, estudios. Playas. Y, Playas. Playas. También. Y bueno, ese es el complemento necesario para nuestro trabajo. Por lo tanto, mi enorme agradecimiento
por esta invitación, porque la verdad que me da mucha alegría estar acá con ustedes. Ya hacía bastante tiempo un tiempo que no venía. Me he quedado muy impresionada por lo que son las instalaciones, por la magnífica facultad que tienen ustedes. Realmente cuídenla y aprecienla, porque no es común tener tantas facilidades, tantos lugares hermosos. Así que una maravilla, y agradezco realmente estar aquí a todos, ¿no? A todos mis amigos. Bueno, y el tema que hoy nos convoca es el tema de las mujeres mitológicas en la poesía de Catulo. Y a ver si me siento o no me ven. ¿Puede ser? A ver. No me ven. La gente, no sé, ¿se la ve? ¿Ven todos? Los del fondo, bueno. Y para comenzar, como yo sé que muchos de ustedes también han estado trabajando el tema de la poesía de Catulo, y habrán podido constatar que la presencia de la mujer en todos estos poemas es constante y ocupa, en realidad, directa o indirectamente, la gran parte del poemario. Por supuesto, la figura más importante es la figura de Lesbia, pero igualmente aparecen muchísimos personajes femeninos, si consideramos los llamados poemas breves o Carmina Minora. Es decir, aparecen distintos tipos femeninos que en realidad pocas veces tienen que ver con el mito. Es decir, son personajes circunstanciales a los cuales Catulo le va a dedicar distinto tipo de poemas, porque, claro, vamos a encontrarnos que van a aparecer algunas prostitutas o meretrices, como el caso de Ipsitila, del Carmen 32, Aufilena, del 110 y 111, Ameana, la graciosa prostituta del Carmen 10, léanlo porque es muy lindo ese poema, muy gracioso, o personajes sobre los cuales Catulo impone una burla, como el caso de Quintia, en el Carmen 86, o por otra parte, y en esto está la variedad, también una figura que es como la esposa fiel, por supuesto muerta, la Quintilia de Calvo, en el Carmen 96. Y en oposición no vamos a encontrar en los llamados poemas breves, es decir, los polimétricos y los epigramas, no vamos a encontrar figuras mitológicas. Simplemente a veces se producen algunas referencias que no pasan de 1 o 2 versos y que ya podríamos decir que tienen una función casi ornamental, es decir, no hay ningún tratamiento de esos personajes, simplemente aparecen ahí como para apoyar alguna afirmación que ha hecho el poeta. Por supuesto, un caso especial es el caso del poema 34, que se conoce como el himno a Diana, donde sí, por primera vez todo el poema está dedicado a una divinidad que es Diana. Pero realmente ese poema es un poema completamente atípico. Es decir, si uno no supiera que es de Catulo, no lo sospecharía, porque es un poema en el cual van a cantar unos jóvenes a Diana, invocándola, etcétera, y se piden una protección. Ahora lo vamos a ver. Donde estas figuras femeninas cobran vida y se desarrollan, son en los cármenes extensos, o los Carmina Maiora. Ahí sí vamos a encontrar todo un desarrollo mucho más extendido y, por supuesto, un tipo de penetración en el interior y en la parte emocional de estos personajes que de algún modo se pueden asociar con los poemas breves de Catulo.
por supuesto, los Carmina Mayora, recordarán ustedes, son esos poemas del 61 al 68, ¿no? Poemas extensos, donde, inclusive, eso dice Kenneth Quinn, es una opinión, pero bueno, puede ser, donde Catulo se propone hacer gran poesía, es decir, una poesía ya de otra envergadura, a diferencia de los poemas breves, que muchas veces tratan cuestiones circunstanciales, lo cual no dice nada acerca de el arte y el trabajo compositivo que Catulo va a poner también en esos poemas breves. O sea, es otra, digamos, modalidad, otro tipo de composición. De estos Carmina Mayora, el Carmen 61 y 62 prácticamente no presentan un desarrollo de personajes femeninos de la mitología, porque ahí la figura femenina en todo caso va a ser la desposanda, es decir, en cualquiera de los dos poemas. O sea que esos no entrarían en este corpus. Sí van a entrar, es decir, en esos poemas el tema es un tema nupcial, o sea que simplemente eso no ingresaría en este corpus de mujeres de la mitología. Sí lo son el poema 63, el 64, el 66 y el 68. Antes de entrar en estos poemas, una breve consideración acerca del Carmen 34. Como dije recién, es completamente extraño a lo que es la generalidad de las composiciones de Catulo. Es decir, es una Diana. Diana no es una divinidad que aparezca normalmente en la poesía de Catulo, no es una de estas divinidades recurrentes, sino que está como aislado, es una composición bastante especial. Se supone, y aparte está apartada de cualquiera de las temáticas que va a presentar Catulo en sus poemas. Acá van a cantar a la diosa virgen, a Diana, es decir, es una especie de canto coral, donde van a cantar, digamos, pueri y puellae integri, es decir, puros, son, digamos, corresponden a la idiosincrasia de la diosa Diana. Es una celebración, Diana está invocada bajo distintos tipos de nombres, como Lucina, Trivia, etc. Y finalmente se pide para los romanos, se pide la protección de la diosa. O sea, poema que es eso, nada más. O sea, es muy difícil porque no se puede relacionar más o menos con nada. Es decir, es un poema casi aislado, podríamos decir. En realidad, la presencia protagónica de la figura femenina se van a dar en estos poemas que hemos señalado. El Carmen 63, 64 y 66 son poemas de tipo narrativo. El Carmen 67, que no tiene nada de mitológico, pero es un poema que recomiendo la lectura porque es muy gracioso, es muy burlesco, un poema burlesco, porque ahí Catulo da vuelta eso que se llama paraclausítiron, es decir, el paraclausítiron que después va a aparecer frecuentemente en los poetas elegíacos, es el lamento del enamorado frente a una puerta cerrada, donde el enamorado se queja de que su amada no le abre la puerta, todo eso, que no puede reunirse con la amada. Pero en este caso Catulo, que siempre hace cosas muy originales, pone a hablar la puerta, es decir, pasa por ahí el poeta y la puerta le chista y le dice que se acerque y le empieza a contar barbaridades que ocurren en el interior de la casa. Es muy gracioso el poema, pero bueno, no entra en este trabajo. Y después tenemos el Carmen 68, que sí tiene una importante presencia de figuras míticas, pero digamos ya nos encontraríamos frente a lo que se ha calificado como la primera elegía romana. Es decir, es un poco una forma que después vamos a encontrar recurrentemente en los poetas elegíacos, particularmente yo diría en Propercio.
también un poco en Ovidio. Hasta mediados del siglo XX, estos poemas extensos fueron poco atendidos por la crítica. ¿Por qué? Porque se los consideraba, con esa manía que a veces se tiene con la literatura romana, se los consideraba simple traducción, una especie de copia de poemas griegos, perdidos, muchos de ellos perdidos, o sea que una cosa bastante arbitraria a veces. Bueno. Y todo el trabajo de la crítica consistía en ver de dónde se había copiado Catulo. Entonces, eso, es decir, no se entraba, no se penetraba en lo que eran en sí mismos los poemas, sino que lo único que se investigaba era si el tema lo sacó de uno, de otro, etcétera, que a veces, si uno ve muchos estudios, a veces aparecen cosas que parecen bastante forzadas, ¿no? Es decir, el poeta remitido a otros poetas muy poco conocidos, en fin, haciendo ciertos malabarismos para hacer creer que el poeta, que Catulo se copió, tomó las cosas de otro poeta. El caso de Nono de Panópolis, por ejemplo, en fin. Pero inclusive hay cosas muy curiosas. Está una de las más curiosas, creo, por lo menos en mi consideración, es el caso del Carmen 66, que es el tema de Berenice, la trenza de Berenice, la cabellera de Berenice, es decir, la coma Berenice, se puede traducir de distintas maneras. Porque efectivamente existía una versión de Calímaco. Calímaco es uno de las figuras de los poetas más citados y más referidos, no solo por Catulo, sino también por los poetas elegíacos. Ahora, ¿qué pasa? En 1961 aparece la edición de Pfeiffer, donde este buen hombre se dedica, es decir, del poema de Calímaco quedan un par de versos sueltos y palabras desperdigadas. Lo que hace este hombre es reconstruir el poema de Calímaco a partir del poema de Catulo, lo cual es una creación, qué sé yo, un poco alocada, pero bueno, es decir, va creando un poema en griego que uno tiene que suponer que es el poema de Calímaco, pero que está como haciendo la traducción del poema en latín de Catulo y metiéndolo en griego apoyado en esas pocas palabras que quedan sueltas. Yo no sé, la verdad me parece un trabajo muy valioso, muy esforzado, pero raro porque yo no estaría muy segura de que eso es lo que escribió Calímaco. Pero bueno, ahí está. Es muy famoso el texto, yo no sé si lo tienen, pero bueno, no sé si tienen interés en leerlo, lean lo que está en alemán. Bueno, de todas maneras, el interés por estos poemas extensos surge cuando se empiezan a establecer ciertas coincidencias, ciertas relaciones bastante marcadas entre estos poemas extensos y los poemas breves. Y ahí acá, digamos, se empieza a entender que de algún modo estos personajes representan algo así como una transposición de lo que siente el poeta hacia la mujer amada, trasladado a un plano mitológico, a un plano sobrenatural. También esa situación la comparte el poeta. Acá es importante también la presencia del psicoanálisis, que es lo que lleva a establecer estas relaciones, ¿no? Es decir, los sentimientos del poeta, entonces se va rastreando como en muchos poemas breves aparece todo un desarrollo de sentimientos, de profundización del estado emocional del poeta, y que en cierta medida eso se puede también comparar con lo que va a aparecer en los poemas extensos. Por supuesto, a veces esto es un poco, digamos, restringido en el sentido de que, bueno, a veces solo se trata de ver en qué se corresponde algún tipo de emoción que va a aparecer en los poemas extensos con lo que aparece en los poemas breves. Pero, progresivamente esto ha llevado a una recuperación
de estos poemas y por supuesto se ve como, digamos, las alusiones personales y todo esto aparecen dibujadas en estos mitos y que además, que hay, digamos, llegado el caso con el Carmo 68, hay una explícita comparación. Es decir, todo esto realmente es una lección que va a ser muy bien aprendida por Propercio. Esa referencia continua, referencia al mito, cosa que no se da tanto en otros poetas. Con respecto, vamos entonces, los poemas que hemos seleccionado son 63, 64, 66 y 68. No piensen que vamos a demorar demasiado, porque la verdad que, es decir, el caso son poemas más vale extensos. El Carmen 64 es el más extenso, son 408 versos, o sea que, en fin, es algo bastante complejo. El Carmen 63 nos trae el mito de Atis y Cibeles. Ya este mito había sido tratado por Luciano en Dedea Siria y después va a aparecer en Ovidio en los Fastos. Es decir, hay ciertas referencias. No es, fíjense ustedes, y eso tiene que ver con esta perspectiva estética de los alejandrinos y de los poetas que lo siguen, dado que se trata de mitos que no son muy conocidos. Es decir, a veces se toman ciertos mitos secundarios, etcétera, para traerlos a un primer plano. Por supuesto, parece ser que este tema, es decir, es el caso de, yo no sé si ustedes lo han leído, hago un rápido resumen, pero parece ser que en el Círculo de Catulo el tema de Cibeles, es decir, de la Dindimi Dominam, como se dice, es decir, la señora del díndimo, era relativamente común entre los poetas del Círculo de Catulo. Es decir, en el Carmen 35 se dice que Cecilio, el amigo de Catulo, ha comenzado un poema sobre la Domina Dindimi que ha sido bellamente comenzado. Si uno lee la historia de Atis es un joven griego que, enardecido por el amor hacia la diosa y por su devoción, en un estado de enajenación, se hace a la mar, cruza el mar, llega a las orillas del monte, ahí se castra y después sigue hacia el santuario de la diosa. Claro, después de esto, al día siguiente, Atis recupera su razón, baja a la costa y ahí empieza a lamentarse de lo que ha hecho. Es decir, lo ha perdido todo, ha perdido su vida en Grecia, su masculinidad, todo enajenado por la devoción a Cibeles. Hasta el momento, acá, y ya que hablamos de personajes femeninos, la vamos a tener a Cibeles, pero Cibeles no aparece hasta la mitad del poema, es decir, hasta que ocurre este arrepentimiento de Atis por todo lo que ha hecho. Y en ese caso, la diosa, que hasta el momento no había manifestado ningún especial interés por Atis, cuando ve ese intento de deserción de su devoción, se enfurece terriblemente, se acerca. Ustedes recordarán la escultura que está en las Cibeles de la diosa de Madrid con los leones. Bueno, es decir, es una de las características de la diosa ir en un carro tirado por leones, lo cual no es muy tranquilizante. Y entonces se lanza a sus leones para aterrorizar al pobre Atis y para devolverlo a su devoción. Es decir, la mujer es una diosa, y es una diosa que, si bien no atiende particularmente a este devoto, sí reacciona cuando ve que ese
que ese devoto pretende escapar de esto que sería una especie de yugo o de esclavitud. Sin duda podría, haciendo una traslación, aplicarse a lo que en el fondo puede sentir el poeta, y eso se puede rastrear en los poemas breves, de que él está algo así como atado o subordinado a una mujer que él, digamos, a partir del Carmen XI, ha considerado una verdadera divinidad. Acuérdense del Carmen XI, me parece de Ovideto, es decir, ella es una especie de diosa, pero acá ella va a aparecer en su aspecto más terrible, es decir, va a ser una especie de Hera, se recurre mucho en otros casos al término Hera, que a diferencia de Domina es la mujer dominadora, pero Hera es la mujer en tanto poseedora de esclavos. Entonces, los que la rodean son esclavos. Y no estaría demasiado apartado de lo que siente el poeta con relación a su amada. Es decir, que en suma tenemos la presencia de una divinidad que puede ser referida a la amada. Que Atis sea Catulo, bueno, qué sé yo. A veces esas transposiciones son un poco extrañas, pero lo que puede privilegiarse acá es la presencia de una especie de sentimiento de estar subordinado a algo que, en definitiva, lo único que trae son desgracias. En el caso del Carmen... ¡Wow! Bueno, voy a tratar de cortar, porque si no voy a estar muy largo. En el caso del Carmen 64, el Carmen 64, saben ustedes, es muy extenso, y van a aparecer varios personajes de la mitología, varios personajes femeninos. Es un poema muy complejo, a veces se ha discutido mucho el problema de la unidad, etc. Pero la primera figura que aparece es la figura de Tetis. En esa instancia amorosa, de acuerdo con la cual Peleo, al partir hacia la Cólquide en la Argonáutica, acompañando a Jasón, ve surgir a las Nereidas y entonces ahí se enamora de Tetis. Esta es una historia mucho más compleja. Es más compleja porque, digamos que Tetis estaba enamorada, qué sé yo, recordarán, con la figura de Júpiter, pero sobre Tetis pesaba un oráculo que decía que Tetis tendría un hijo que sería más grande que su padre. Obviamente ese oráculo a Júpiter no le hace ningún tipo de gracia y entonces la entrega en matrimonio a Peleo. Esta entrega no es fácil, es decir, en todos los casos Tetis trata de escapar, huye, qué sé yo, y termina, Peleo poco menos termina casándola, no casándola con Z, para hacerla su esposa. De eso no se dice absolutamente nada en el poema y es una de las características. Es decir, acá lo que puede verse o encontrarse es algo pero que está tapado, está sobreentendido. Es decir, acá lo único es Peleo se enamora de Tetis y una vez que regresa de esa aventura con Jasón, se casan y ya está. Es decir, no hay ninguna alusión al rechazo. Hay un pequeño dato que dice que, bueno, el mismo Júpiter concede estos amores y acá tenemos esa referencia en la cual, digamos, Júpiter la entrega salvándose él mismo. Pero de eso no hay más nada. Es decir, se supone que estamos en la presencia de una divinidad que tranquilamente se casa y no hay ningún tipo de objeción. Pero por eso Tetis es un personaje que prácticamente está mencionado, porque lo hace el mito, tiene que estar ahí, pero no hay ningún trabajo sobre el personaje. El personaje que, como ustedes probablemente sepan, y que está muy trabajado, es el personaje de Ariadna.
si lo han leído recordarán que en esas bodas, muy raro porque hay un lecho, que es el lecho nupcial, y todo el mundo entra a esa especie de dormitorio y todos lo miran, el pueblo, todos. Y en ese lecho hay una colcha, un cobertor, que presenta una serie de figuras. Y ahí es donde aparece, es decir, es la estrategia para introducir el personaje de Ariadna. Por supuesto, hay varias notas que le relacionan con el personaje de Atis. Se trata de, en este caso, de una mujer abandonada. Abandonada, es decir, que se separa de lo que ella suponía que era su enamorado, que no parece serlo, porque también hay acá hay otro tema. Catulo no dice por qué Teseo la deja abandonada. Ariadna aparece un día, el señor se fue. Hay montones de explicaciones acerca de eso, desde la intervención de Baco, pero Catulo no dice nada. Dice que se fue y listo. Ariadna, entonces, es quizá la gran figura de la mujer abandonada que después vamos a reencontrar, por supuesto, en Virgilio, es decir, en la Dido de Virgilio. Ariadna se lamenta y en muchos, es decir, si uno va rastreando, no lo voy a hacer acá porque sería largo, pero si uno va rastreando, hay ciertos pasajes que uno los puede relacionar con bastante facilidad con ciertos poemas breves, es decir, en los términos en los cuales ella se queja del amante, que la ha dejado ahí, que no la ha considerado. También hay muchos datos que aparecen en los poemas breves. Ahora, la historia tiene un desenlace, la historia de Ariadna, y ese desenlace otra vez nos encontramos con una parte bastante breve que aparece con muy pocas explicaciones. Es decir, finalmente, ahí faltan unos versos, pero aparentemente no serían muchos, serían 3 o 4 versos, y se dice que por ahí revoloteaba Baco, con su nombre Iaco, con su nombre ritual, y dice incensus amore, es decir, la misma terminología, es decir, entendido por el amor, en este caso de Ariadna, el mismo caso, es decir, la expresión es la misma que se usa para Peleo con respecto a Tetis. Ahora, y dice que la busca ella y que, bueno, se supone que la desposa, la arrebata, en fin. Lo cual aparentemente podría producir un final feliz. Bueno, pobre, sufrió tanto, qué sé yo, bueno, viene un dios y la lleva consigo, pero nunca las cosas con Catulo son fáciles. Es decir, hay toda una línea crítica relativamente reciente, con grandes discusiones, donde se dice que en realidad ese final es un final un poco terrible, en el sentido de que Ariadna va a ser arrebatada junto con un cortejo, que es el cortejo de Baco, compuesto por bacantes, Ménades, etc. Es decir, que en realidad el destino de Ariadna quedaría fijado en una especie de estado de enajenación, es decir, queda como una especie de locura. Catulo no dice nada, así que todo lo que dice es lo que podemos llegar a suponer, ¿no? Pero no hay nada explícito, jamás Catulo nunca explica nada, pero podría dar algún indicio, no lo da, así que nos deja abandonados a nuestra interpretación. Es decir, por supuesto, el personaje de Ariadna, que en sus contenidos está forjado con todos los elementos emocionales que aparecen en los poemas breves, también podemos encontrar que hay una especie de proyección o transposición de lo que es la interioridad de Catulo. Por supuesto, no termina ahí, después, bueno, va a seguir con las bodas, etcétera, pero bueno, ya los otros personajes van a aparecer las parcas, etcétera, pero ya no revisten
importancia. Acá la figura central es la figura de Ariadna y ustedes podrán comprobar en muchos estudios hechos que la Dido de Virgilio está forjada fuertemente en este personaje de Ariadna. Los lamentos que vamos a tener, y como decíamos recién, tanto de Atis como de Ariadna, pueden representar efectivamente una cristalización en otro plano de los sentimientos del poeta. Y baste ver el Carmen 76, por ejemplo, de Grandes Lamentos, o el 85, entre otros. Es decir, es muy fácil encontrar esas resonancias. Por el contrario, cuando llegamos al Carmen 66 y al Carmen 68, ya el panorama es otro. ¿Por qué? Porque tenemos una versión distinta de estos personajes femeninos. En los dos casos se trata de mujeres enamoradas y fieles en extremo, capaces incluso de entregar su vida para reencontrarse con el amado. Claro que en este caso el amado es un esposo, o sea que ya tenemos configurada esta relación como mucho más formal. Berenice entrega su cabellera, o el rizo, la trenza, como ofrenda a los dioses para propiciar el regreso de su esposo, que ha partido a la guerra al día siguiente del casamiento. La trenza es muy interesante. La trenza habla en primera persona y cuenta cómo ha sido la historia. Pero también es interesante que hacia el final va a expresar una dura condena hacia las adúlteras, hacia las mujeres adúlteras, y una celebración de las esposas fieles. Es decir, nos estamos moviendo en estos temas, el tema amatorio y el tema pasional, pero encarnado en distintos tipos femeninos que padecen un abandono. Pero en este caso el abandono va a ser un abandono forzado. Ahora vamos a ver con la Eudamía, de los maridos que se van a la guerra. Entonces no hay la idea del abandono emocional, pero sí un abandono concreto, material, del amado. Porque en el Carmen, vamos a pasar al Carmen 60, en el Carmen 68 no vamos a encontrar, el Carmen 68 es un poco distinto a todos los anteriores, porque es en este caso, por eso se lo considera la primera elegía, porque acá va a hablar el poeta en primera persona. Y todas las referencias y las alusiones a las figuras míticas van a ser explícitas, es decir, va a haber una comparación, cosa que en los otros obviamente no había, es decir, teníamos la presencia del personaje mitológico, pero sin ninguna referencia a lo que fuera la forma particular emocional del poeta. Inmediatamente que, digamos, si lo recuerdan, el poeta celebra la reunión con su amada que viene a él a un encuentro en una casa, en fin, que pareciera tener un contenido matrimonial. ¿Por qué? Porque inmediatamente el poeta dice, bueno, mi amada vino, es decir, la amada que es calificada, y esto lo hilamos con el Carmen 11, calificada como cándida digua, es decir, resplandeciente diosa. Tenemos de nuevo a una resplandeciente diosa en la figura de la amada. Pero, y entonces esa llegada de la amada, inmediatamente surge con una explícita comparación con el personaje de la Eudamía, personaje bastante
curioso. Es decir, aparentemente lo que pasa con Laodamia es que Laodamia descuida las formalidades del matrimonio, urgida por el hecho de que su amado, Protesilao, tiene que partir a la guerra de Troya. Entonces es como que desatiende todos los ritos del matrimonio e inmediatamente se une con cierta urgencia a su marido que está a punto de partir. Es decir, en este caso ya es inminente la partida, por lo menos en el caso de Berenice le dio un día, pero acá parece ser que no. Pero hay otro problema, y el problema es que otro oráculo decía que moriría el primer griego que pisara Troya. ¿Quién va a ser el primer griego que pise Troya? Protesilao. Por lo tanto, Protesilao marcha a Troya, desciende y muere. Con lo cual, entonces, ya tenemos otro tipo de drama, porque podríamos decir que, bueno, en el caso de Berenice, el marido regresa, pero en el caso de Laodamia, Protesilao muere en Troya, por lo tanto, ya queda anulada la posibilidad de reencuentro. Entonces, ahora, cuando Laodamia conoce la muerte de su esposo, y acá también hay montones de versiones de las cuales Catulo no habla. Lo que sí se sabe es que Laodamia se suicida, Laodamia muere por el amor de su esposa. En un caso parece ser que, bueno, manda a hacer una pira, todo esto no está en Catulo no dice nada de esto. Manda a hacer una pira y se arroja para morir. En otros casos, así como más románticos, ella tiene la oportunidad de reunirse con lo que vendría a ser el fantasma de su esposo, con el cual pasan una última noche de amor un poco extraña y a partir de eso ella también muere, lo acompaña al marido. De todas maneras, lo único que va a decir Catulo es que Laodamia se une con su esposo de una vez para siempre. No dice cómo, de qué manera. Es decir, es una característica de todos estos poemas. Las cosas están como mucho insinuadas, pero no se desarrolla ningún elemento explicativo que nos dé la pauta de qué es lo que está pasando. Es decir, Catulo se supone que, no sé, que sus amigos eran muy cultos y enseguida entendían la alusión. De todas maneras, en el Carmen 68, y a diferencia de los anteriores, hay ya una explícita asociación entre la amada y la mujer mítica. Es decir, Lesbia va al encuentro de quien es un esposo figurado, pero que en realidad es un amante, de su amante. Es decir, es muy interesante, dice que al comienzo ella llega, son los primeros, el verso 73-74, dice cómo ella llegó como en otro tiempo, Laodamia, y fue al encuentro de su cónyuge. O sea, allí está explícita la comparación. Y después, andado todo lo que sigue en el poema, que incluye el lamento por la muerte de su hermano en Troya, etc. Es un poema bastante largo y muy complicado con la superposición temática que tiene, ¿no? Finalmente dice, Audila Paulo, en el verso 131, dice, bueno, en nada o en poco se diferenciaba mi amada de Laodamia. Y el poema está absolutamente recorrido por una gran ironía. Ya sabemos por todo lo demás que Lesbia no se parece en nada a todo esto. Inclusive, digamos que ella no vino a su encuentro, ¿no? Conducida por la dextra paterna. Es decir, que lo que aparentemente en las otras heroínas iba a ser una situación matrimonial, la amada es una falsa esposa. Es decir, ¿por qué? Bueno, lo hemos visto. Lo que se insinúa, y realmente
es un poema, hay quienes han dicho que este es uno de los últimos poemas y de los poemas más amargos de Catulo, porque también hay una mención por el camino de Juno, y en cierto momento el poeta dice, bueno, nosotros vamos a tratar de no ser molestos con la amada, es decir, Catulo no va a ser molesto con la amada, y pone como ejemplo la figura de Juno, es decir, Juno, bueno, que ha sufrido tantos engaños por parte de Júpiter y bueno, lo soportaba, ¿cómo lo va a soportar Catulo? O sea que la atracción de la figura de Juno se da a partir de esa tolerancia acerca de las infidelidades, pero que bueno, supuestamente no va a afectar el amor del poeta. O sea, Lesbia no es la oda mía, es una falsa esposa, no vino conducida dextra deducta paterna, es decir, no vino conducida por la mano de su padre, y tampoco parece ser y parece resultar una resplandeciente diosa. Es decir, la figura de la diosa empieza como a tambalear por la mitad del poema, hasta producir una serie de comentarios que dan más para pensar que es toda una situación más vale desdichada. En fin, bueno, hemos entonces hecho un rápido resumen. Todos estos poemas son muy elaborados, largos, complejos, pero realmente son hermosos. Vale la pena muchas veces trabajarlo. Nosotros hemos hecho algunos seminarios, los hemos visto en seminarios, porque claro, es muy difícil dar estos poemas en los cursos regulares de la materia. Pero si no lo van a trabajar, también léanlos, porque son, teniendo todas estas pautas, son realmente poemas muy hermosos. Entonces, hemos hecho esta recorrida a través de las figuras femeninas del mito, y en todos ellos, bueno, como habíamos dicho, Catulo entiende que está haciendo una gran poesía. Y también, como vimos, como si la crítica señala, se encuentran emociones, lamentos, figuraciones que coinciden con lo expresado tanto en los polimétricos como en los epigramas. Pero todo esto no es simplemente una expresión sentimental, es decir, todo esto se manifiesta a través de la excelencia de la composición. Es decir, acá el trabajo es un arduo trabajo artístico, poético. Y se asiste a una especial síntesis de la tradición grecorromana, que por supuesto incluye la poesía helenística y también inclusive la poesía dramática. Es muy interesante, hay la relación con tragedias puede ser bastante a la vista, pero también es muy interesante, hay mucha influencia de la comedia. Es decir, cómo, porque no olvidemos que en la educación del romano todos estos textos se estudiaban de memoria, o sea que conocían perfectamente estos textos, y en muchos casos realmente puede verse, yo hice un trabajo sobre eso, cómo ciertos textos de la comedia se trasladan, se ponen en otro contexto y resultan unos verdaderos poemas dramáticos. Hay muchas coincidencias a veces con la comedia, cosa que parecería un poco extraño porque, bueno, no tendría mucho que ver, pero sí tiene que ver con lo que es la formación de los poetas romanos. Por supuesto, tiene la influencia, entonces, habíamos dicho que es una síntesis entre esta tradición grecorromana, la experimentación poética. Catulo siempre es un poeta experimental. Es más, hay toda una discusión con el Carmen 63, porque hay quienes dicen que está escrito en galiambos, que es un metro rarísimo para los romanos, porque es un metro que tiene casi todas sílabas breves, y eso es muy difícil, es muy raro para el latín, pero entonces dice, no, entonces es una traducción, porque bla, 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 y se lo copió. Realmente es desconocer que Catulo es un gran poeta experimental y que todo esto en realidad podría formar parte de sus experimentos poéticos. Yo tiendo más a pensar eso que decir que simplemente se copió algo, qué sé yo, me parece una cosa muy sonsa. En fin,
Por supuesto, las mujeres que estuvimos viendo del mito son enamoradas, sufrientes, bueno, también incluimos el caso de Atis, amantes abandonadas o esposas abandonadas, cuyo reencuentro con el amado esposo puede llegar a resultar trágico, como en el caso de la Odanía. Entonces, el mito sustenta esta penetración en el interior de los personajes, siendo los personajes femeninos los que mejor se adaptan o corresponden a esta expresión de emociones y particularmente de pasiones o de emociones apasionadas. Es decir, en realidad, si hacemos un repaso de esta forma, en la antigüedad, obviamente, todo este tipo de expresiones y llorar por el abandono y todo eso pareciera más propio, por lo menos a los romanos y a los griegos les parecía, de los personajes femeninos y no de los hombres, ¿no? De los personajes masculinos. El caso de Atis es un caso muy particular. Por supuesto, el poeta doliente se dibuja detrás de estos personajes, con dolor y con una vaga esperanza de que, bueno, de que las cosas cambian, que obviamente parecen no cumplirse. Y ahí tenemos al Carmen 72, que no sé si lo han visto, donde dice, bueno, que la amada le hablaba de amor y que lo quería mucho y qué sé yo, pero finalmente el poeta ve la realidad. Recuerdan el nunc te connovi, es decir, ahora te conozco. Y entonces reconoce que en realidad la mujer es vilior y leuior, es decir, es más vil y es más ligera. En suma, entonces, ya vemos que en todas estas figuras tenemos una presencia de las mujeres de la mitología que están adaptadas a esta expresión de la interioridad y de las emociones del poeta, por supuesto, en la mayoría de los casos, mediatizada por el mito. Es decir que, bueno, estamos bien. En suma, Catulo va a iniciar el camino de la poesía personal, que después van a retomar, obviamente, los elegíacos, e incluso aún en poemas que realmente parecen separados de lo que es la expresión poética del yo, que seguramente ustedes han visto reiteradamente en lo que son los poemas dedicados a lesbian. Bueno, nada más, muchas gracias, espero que haya sido más o menos claro. Abrimos, si te parece, una ¿Cómo no? instancia de preguntas, Comentarios. comentarios. Les quedó completamente claro. Lo que pasa es que, claro, estos poemas normalmente no se estudian en los cursos regulares. Es decir, en los cursos regulares, obviamente, y por cuestiones de tiempo y de muchas cosas, es decir, siempre se trabaja sobre los poemas breves. Y en particular sobre lo más característico, que son los poemas de lesbia, dedicados a lesbia. Pero no habría que descuidar, por lo menos yo lo que les diría es que léanlos. Léanlos con todas estas advertencias, porque a veces se ponen a leer y dicen, ¿y esto qué es? ¿No? Pero vale la pena. Nosotros hicimos hace unos años un seminario sobre el Carmen 64, que terminó siendo una publicación. Una publicación, claro. Sí, y está online también. Online. Sí. Que realmente creo que es muy interesante, es un gran poema. Los otros también, qué sé yo. Bueno, no sé, hablen ustedes. Sí, cómo no. Perdón, Lía, yo tengo algo que plantearle que tiene que ver más con lo que usted dice en el prólogo a la poesía de Catulo, sí, que es lo que desarrolló en esta conferencia, sí. Que habla un poco del abandono en la poesía de Catulo de la vida política. No hay tantas referencias políticas, sino más preeminencia del placer, ¿no? Y solamente usted dice o lo justifica de acuerdo a la situación política de Roma, ¿no? Sí. Que está eclosionando la guerra civil y demás. Sí.
pero si podía desarrollar un poquito eso y si eso tiene que ver un poco con la figura de Epicuro, cómo va aprendiendo el epicureísmo en estos poemas. Exacto, claro. Ahí entran hacia la época de Catulo en Roma, particularmente, las filosofías helenísticas como el epicureísmo y el estoicismo. Son las dos que entran. Que ambas ponen fuertemente el acento en lo individual. Es decir, a diferencia de lo que es lo social. Es decir, ahí lo que vale es el individuo. Entonces, frente a eso, y frente al hecho realmente de que la vida política, es decir, hay un par de poemas donde Catulo detesta a César, por ejemplo. Es decir, es muy clara el rechazo de lo que tenga que ver con lo público. Inclusive cuando él habla de Aufilena, sí, no, Ameana, que la censura por ser la mujer o la amante de un político, que por supuesto es un ladrón, y es decir, hay una mirada muy depreciativa de lo que son las figuras públicas. Entonces, evidentemente hay un separarse de eso y reducirse a estos círculos pequeños de poetas, que a su vez todos más o menos estaban en esa cosa bastante particular que es una rara combinación, como suele pasar en el caso de Horacio, en otros poetas, de lo epicúreo y lo estoico, si es que se puede. Dicho esto muy así a la ligera, ¿no? Porque tampoco ellos son filósofos, ellos van mechando de donde pueden, pero esa idea de que bueno, lo público, la vida política está pervertida y por lo tanto el único refugio es este grupo de amistades, es decir, es fundamental la idea de los amigos. Pero insisto, esto está apoyado en esa aparición. Catulo no creo tampoco haya sido un poeta entregado a la lectura filosófica, es decir, tomaba más o menos lo que les venía con la educación, pero bueno, se notan todo este tipo de cosas. Habría una idea sobre todo epicúrea, en el caso de Catulo, ¿no? De disfrutar del momento, el de gozar, pero también eso hace a la mayoría de las temáticas, es decir, son problemas particulares, nunca son problemas sociales o que tengan que ver con algo. Es decir, algunas veces si nombra alguna figura, como el caso de César, es para denostarla y nada más. O sea, no hay ningún tipo de interés en el tratamiento de eso. O sea, que más allá de eso, yo no sé si te aclaré algo. Sí, quedó muy claro. Bueno, sí es eso. ¿Quién más? A ver, hablen ahora o callen para siempre. Lía, vos planteabas que en los Carmina Mayora uno puede ver que hay ciertas construcciones que se reiteran respecto de los poemas menores, ¿no? Ahora, lo que es notable, me parece, lo que es interesante, que vos lo mencionás también en tus trabajos, es que en esas construcciones, en los Carmina Mayora, de alguna manera, la voz del poeta está asumiendo el rol de lo femenino en esos poemas. Sí. Porque el abandonado. Sí. Eso por un lado me parece que es interesante. Sí. Después también otra línea que creo que es muy interesante, que mencionaste, y que hay mucho por trabajar todavía, que tiene que ver con esa beta humorística, irónica, que aparece incluso en los poemas más serios, ¿no? Sí. Es terrible. Bueno, eso... Claro. El 63, donde aparece diciendo a la diosa que se aleje, claro, que por favor le aleje de esas locuras. Sí. No sé si eso a lo mejor tiene que ver también con este poema, el himno a Diana, que queda tan desencajado en el resto del corpus, ¿no? Yo ahí no me atrevería a decir nada, porque ese himno a Diana es tan
extraño, Sí, sí. porque además no hay otras referencias hacia Diana, es decir, no parece una de esas divinidades recurrentes, como puede ser Venus o alguna de estas, no, para nada. Ahora, sí efectivamente hay una especie de gran ironía cuando el poeta presenta las cosas de una manera pero son de otra. Es decir, yo creo que eso en el Carmen 68 se ve muy claro, y también en algunos poemas breves, ¿no? Es decir, sobre todo en los epigramas, donde, bueno, el poeta, inclusive, por ejemplo, el caso del poema del Carmen 70, donde dice, bueno, me propones que de todo, y el poeta dice, bueno, me está diciendo que a mí me prefiere por encima de todos, pero la verdad que no sé, es decir, ojalá que eso sea cierto, lo cual desliza una nota de duda, ¿no? Que después lo vamos a ver. Yo creo que es muy interesante el 68, en el sentido de que es como terriblemente, en el fondo es muy amargo, y con ese digamos, ese giro de decir, bueno, qué feliz que soy, porque ha venido mi amada al encuentro. Pero es horrible, claro, es decir, no es la esposa, inclusive explícitamente dice, me dio una noche robada a su marido, al marido. O sea que la comparación con Lauda Mía, y eso yo creo que es el gran hallazgo de Catulo, esa comparación es absolutamente falsa. Es decir, ella no es de ninguna manera Lauda Mía. Pero el poeta dice, qué bien, porque inclusive cuando dice en nada, Paulo, se diferencian, ahí está la fuerte ironía, que no se diferencian en nada. Es un poco extraño. Pero bueno, es parte del arte de Catulo, ¿no? Es decir, porque también todo esto no vamos a simplemente tomarlo como una cuestión psicoanalítica, decir esto es arte, esto es poesía, esto es elaboración, conocimiento, trabajo de la forma. Es muy fuerte toda la cuestión del trabajo de la forma. Así que, pero el himno de Diana yo lo encuentro completamente descolgado. ¿Qué sé yo? No hay manera de combinarlo con nada. Si tuviera alguna otra referencia, no. Pero bueno. Le cantó a Diana, por ahí se lo encargaron, qué sé yo. Y dije, no, bueno, hace un canto que ahora viene la fiesta y qué sé yo, y lo puso. Hay que hacer un canto, lo ponemos. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, yo sé que es... No, tenemos tiempo, todavía no sé. Darío, de alguna cosa. Yo ¿Qué? estaba pensando, cuando hablabas del locus del abandono, me acordé de Alcumena de Anfitro, de Plauto. Ajá. De ahí justamente claro. esta cuestión de las hermanas de Sticus, que son abandonadas por sus maridos y no vuelven. Ya sé. Pero hay allí en el teatro plautino una posible lectura de justamente marcar el peso de la tradición, del mos maiorum, de cómo la mujer tiene que resistir el ser interpelada como adúltera. Exacto. Y todo eso. Sí, sí. Y se me ocurre pensar dos cuestiones de las lecturas que se pueden hacer en la actualidad. Hay como una perspectiva de leer, o hay varias perspectivas, de leer la literatura clásica con parámetros de la actualidad, contemporáneos, sobre todo con perspectivas exogenéricas y desde ese punto de vista, ¿no? Y claro, la literatura clásica parece ser un hervidero de clausuras. No sé si me explico en la pregunta. ¿Cuáles serían los recaudos para vos para poder leer esa literatura en su propia perspectiva histórica, sin caer en la opción autobiográfica que se le atribuye a Catulo? Porque ha habido una línea crítica sobre la literatura de Catulo,
famoso yo catuliano y esas cosas, el ego, Claro, es que que han no- tratado de explicar la poesía por su posible conexión con la biografía de Catulo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que eso es sin duda, una tarea un poco patinosa, porque, qué sé yo, ¿qué vamos a decir? O sea, tenemos que creerle a Catulo todo lo que dice, empecemos por ahí. Es decir, que Lesbia, si queremos, Clodia, es poco menos que una prostituta. Es decir, está hablando un individuo con determinados contextos. Ahora, yo no sé si entendí lo que es. ¿Cómo leer eso desde ahora? Desde perspectivas literarias actuales. Y O sea, ¿es posible hacer una ¿Y cómo no? extrapolación directa? extrapolaciones y bueno, qué sé yo, ¿Cuáles son los riesgos? seres abandonados ha habido siempre, digamos. O sea que quien más, quien menos por ahí puede encontrar alguna cosa. En la medida en que se pueda hacer una lectura, por supuesto, matizada, si no puede haber una cuestión completamente literal. Yo no sé, yo creo que el acercamiento a todo este tipo de textos siempre requiere una instalación, podríamos decir, no diría completamente histórica, pero hay que advertir y hacer advertencias de que estamos frente a un fenómeno que es distinto. Es decir, uno no puede traspolar y decir, bueno, esto miren chicos, si les pasa que los dejaron abandonados, miren acá está. No, porque digamos todo el contexto cultural, la situación, etcétera. No olvidemos también una cosa muy interesante, que todo lo que se dice, hablan las mujeres y dicen, está escrito por hombres. Es decir, los grandes constructores de las imágenes son hombres. Es decir, no tenemos, es decir, sacando alguno en el corpus tibulano, pero si no tenemos, es decir, entonces habría que preguntarse en qué medida todo eso no es una configuración masculina de cómo es la mujer y lo que debe sentir la mujer. Entonces, todo ese tipo de cosas... Incluso como mandato, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cosas yo creo que tienen que ser advertidas, porque, bueno, es decir, por supuesto no vamos a despreciar la lectura ingenua, que por ahí a alguien le gustó y lo leyó y se sintió identificado. Bueno, eso no lo vamos a descalificar porque pasa. Si no, estos poetas no estarían entre nosotros, digamos, si no hubiera la posibilidad de establecer ese otro tipo de contacto. Pero también, y particularmente para quienes son estudiosos, tiene que haber, digamos, esa serie de advertencias con respecto a los textos. De claves de lectura. Claro, exactamente. A ver. Y hay algo, ¿no? Es decir, esa cuestión que plantearon al final, que hay varias claves o niveles distintos de lectura, porque uno puede hacer un nivel, si quiere, hasta más arqueológico, que plantear tal término desde el punto de vista de la construcción filológica, o en Roma significaba esto, entonces debe ser interpretado así, etcétera. Pero por ejemplo, si intentamos hacer una lectura del Carmen 51 desde una perspectiva inclusive actual, Sí. hay autores que yo creo que adecuadamente plantean que toda la descripción, que obviamente Catulo toma de Safo, probablemente, en el cual se produce toda una serie de sensaciones corporales ante la imposibilidad de estar con la amada. Algunos autores dicen que está describiendo los síntomas de una persona anoréxica frente a un desengaño amoroso. Sí. Y sinceramente La es una escuché. lectura válida también. Porque en todo texto, independientemente de el contexto de producción, hay una lectura que tiene que ver con el bios, con la sensación o con lo que uno siente. Exacto. Después podemos plantear, bueno, pero esto en realidad Catulo, que era finalmente un ciudadano romano, lo corta cuando dice otium Catuleo, Tibi molesto, punto. Claro,
bárbaro. Sí. Pero lo anterior Sí, sí. es tanto sensación biológica, sensación que tiene que ver con la manera en que el cuerpo responde a las situaciones, Es tal cual. está presente. Sí, sí, sí. Y lo que planteaba Aldo, por ejemplo, en el Sticus, Sí, es cierto que las dos hermanas, que son como Alcumena, parecen ser los paradigmas de las matronas, que están construidas por hombres, etcétera, etcétera. Pero lo cierto, y que uno puede leer, es que en un determinado momento, cuando los varones llegan y retoman todo el poder, las matronas no aparecen más. claro. Siendo las protagonistas en la primera parte, Sí, en el resto ya no aparecen más. Y si uno ve cuando la comedia latina le da poder a las mujeres, se lo da a las prostitutas, claro. a ciertas matronas, pero se lo da también para castigar a los maridos infieles, a los maridos, es decir, hay toda una construcción Sí, ética de también un paradigma de masculinidad claro. que está construido por cómo desde lo masculino se ve a las mujeres. Claro, tal Y cual. eso se puede trabajar en clave contemporánea, si Sí, sí. tenemos simplemente por lo estructural de la obra sí. en ese momento. Sí, sí, además hay que ver que son construcciones que digamos que se insertan culturalmente y que de alguna manera más o menos van quedando, van forjando algo, que después eso se transforme, qué sé yo, pero a veces aparece, entonces no se lo puede descalificar o ignorar, es decir, está ahí. El tema del enamoramiento, es decir, eso es, hasta aparece en las películas, eso de que le tintinean los oídos, es decir, lo aparece en todas las películas norteamericanas, que me sonaban campanitas en el oído. Eso es decir, hay ciertas constantes. Lo que pasa es que, claro, si uno estudia los textos y los pone, lo que representaban para la época, bueno, la cosa va tomando otro color, pero eso no quiere decir que uno que lee el Carmen 51, por ejemplo, no pueda sentirse identificado con todas esas cosas. O sea que puede ser muy contemporáneo de alguna manera. A lo mejor, es más, hasta a lo mejor lo entiende mal, pero eso también es parte de la cuestión. Es decir, las malas interpretaciones a veces son muy importantes, ¿no? Sí, de última poner el acento en la lectura y no en la interpretación por ahí a partir de personalidad del autor, Claro. el alma del autor. Todo ese tipo de Sí, lectura sí, no, tradicional, sino también pensar cuánto se está citando del código cultural Claro. en los poemas, ¿no? Y en lo se dice y en lo se sabe y en cómo un auditorio se puede identificar con esos poemas porque se cita lo que entendemos por síntomas de amor, por el furor, por, digamos, los estados de Sí, por la angustia del abandono, todo ese tipo de cosas, claro. Es decir, lo que pasa es que lo interesante es esto, esas aparecen instalados en la poesía, en el lenguaje, y de alguna manera van permaneciendo, ¿no? Es decir, lamento, es decir, no en vano, qué sé yo, Virgilio cuando tiene que ser Adido, Tomariana, es decir, se van reproduciendo con distintas, por supuesto, variantes, pero lo interesante es que a veces pasa el tiempo y siguen teniendo una significación, es decir, repercuten en los lectores, sea equivocadamente, sea que lo entendieron mal pero les gustó, nil obstat, es decir, no es un problema, está todo bien. Aunque lo interpreten mal. Sí. Sí, en el mismo sentido que vos lo planteás, las operaciones paródicas respecto de motivos literarios y demás, lo que demuestran es que siguen vigentes y son significativos. Nadie parodia ni nombra algo que no es significativo para el público lector o, en todo caso, en la comedia mucho más o en la tragedia, que no genera algún tipo de impacto sobre el auditorio. Claro, sí, tal cual, exacto. Bueno. ¿Alguna otra cuestión, pregunta? Bueno, estudien los poemas extensos que son muy lindos. Les agradecemos profundamente el tiempo,
el tiempo y la presencia paciencia. Y a vos también tu generosidad. No, por favor. Para mí es un placer. Muchas gracias.